¿Cuántos tienen fuerzas? Amén. Gloria a ti, Jesús. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Espera y Dios y dará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Cuando lo creen, amén. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Espera y Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Y tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dice la palabra de Dios que volaremos alto, como las águilas volaremos y nunca nos vamos a cansar, hermanos. Como los búfalos también vamos a tener las fuerzas. Amén. Si tú tienes algún problema, alguna situación, dásela al Señor y Él te dará las fuerzas para vencer. Amén. Él es el infinito Dios, el infinito Dios, el infinito Dios, el infinito es el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Defensor, nuestro nos levantaste alas de águila. Sí, Señor. Reconocemos tu poder, Jesús. Reconocemos tu palabra, Padre, sobre nuestras vidas, Señor.
Pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Vamos, decláralo conmigo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Sí, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá y mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. ¿A poco no has sido fiel, hermano? Amén. Levanta tus manos y crees en Él, en su fidelidad, en su gloria. Amén. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sí, Señor. Levanta tus manos, declaras conmigo esta palabra. En ti confiaré, Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. confiado andaré,
Siempre has sido fiel, Señor. Hola amigos y familia de Gente Unida. Estoy muy contenta de poder darte la bienvenida. Mi nombre es Lore y desde donde te encuentres, desde casa o en tu auto, o si estás acompañándonos de manera presencial, nos alegra que tomes esta parte de tu tiempo y estés aquí. Nuestro deseo es que puedas disfrutar de esta reunión. Hello friends and family of Gente Unida. I am very happy to welcome you. My name is Lore, and from wherever you are, from home or in your car, or if you are here with us in person, we are glad that you take this part of your time to be here. Our wish is that you can enjoy the service. Y también quiero darte la bienvenida si esta es la primera o segunda vez que nos visitas. Gracias por estar aquí. Nos encantaría poder conocerte y que también tú nos conozcas. Por favor, déjanos tu información en nuestras tarjetas de contacto online o con cualquiera de nuestros voluntarios de bienvenida. And I also want to welcome you if this is the first or second time you visit us. Thanks for being here. We would love to meet you. Please leave us your information on our online in coach cards or with any of our welcome volunteers. Continuamos con nuestro Summer of Spirit todo el mes de julio, en donde cada domingo nuestros niños tienen la oportunidad de venir vestidos de acuerdo a un tema específico. Consulta nuestro calendario en nuestras redes sociales. We continue with our Summer of Spirit throughout the month of July, where every Sunday our children have the opportunity to come dressed according to a specific theme. Check our calendar on our social networks. A todos nuestros voluntarios de Gente Unida Kids, no importa si eres nuevo o si tienes mucho tiempo sirviendo o tal vez sientes curiosidad de saber qué sucede en el Ministerio de Niños. Esto es para ti. El 18 de julio a las 3:30 p.m. tendremos una emocionante sesión de capacitación e información, además de poder conectar unos con otros. Esther Moreno, una ponente extraordinaria, estará compartiendo. No te lo pierdas. Aparte, tendremos mucho helado para compartir. To all of our Westbrook Gente Unida Kids volunteers, it doesn't matter if you are new or have been serving for a long time, or maybe you are curious to know what happens in the children's ministry. This is for you. On July 18th at 3:30 p.m., we will have an exciting training and information session, as well as a social Sunday meeting where Esther Moreno, an extraordinary speaker, will be sharing with us. Do not miss it. We will have a lot of ice cream to share. Estamos muy emocionados porque del 19 al 22 de julio, de 6 a 7:45 p.m., estaremos teniendo una semana increíble llena de diversión en nuestra escuela bíblica de vacaciones. Si tienes hijos o amigos entre 3 y 12 años, reserva su lugar a través de Church App. Esto es completamente gratis, sin embargo te animamos a que puedas donar una mochila. No te lo pierdas. We are very excited because from July 19th to the 22nd, from 6 to 7:45 p.m., we will be having an amazing week full of fun at our Vacation Bible School. If you have children or friends between 3 and 12 years old, reserve their place through the Church app. This is completely free. However, we encourage you to donate a backpack. Don't miss it. Queremos seguir siendo de bendición a nuestra comunidad y servir a las familias en nuestra área. Ayúdanos a llegar a la meta de colectar y llenar 100 mochilas con útiles escolares que serán para los estudiantes de Arena King Elementary School. Tenemos hasta el 25 de julio. Hagámoslo juntos. We want to continue to be a blessing to our community and to serve the families in our area. Help us reach the goal of collecting and filling 100 backpacks with school supplies that will be for the students of Arena King Elementary School. We have until July 25th. Let's do it together. Marca tu calendario porque nuestra celebración anual de bautismos Splash Bash en Pelican Harbor está de regreso el 1 de agosto de 6 a 8 p.m. Pronto daremos más detalles. Mark your calendars because our annual Splash Bash Baptism celebration at Pelican Harbor is back on August the 1st from 6 to 8 p.m. Soon we will have more details. Gracias por todo lo que siembras para que podamos seguir construyendo ambientes en donde las personas se conecten con Jesús en toda Latinoamérica. Recuerda que puedes dar tus diezmos y ofrendas de manera presencial u online. Thank you for all that you saw so that we can continue to build environments where people connect with Jesus throughout Latin America. Remember that you can give your tithes and offerings in person or online. Y ahora, sigamos disfrutando de nuestra reunión. And now,
Let's continue enjoying our service. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros conectados hoy. Nos encanta que estés aquí conectado en Gente Unida. Y hoy estamos iniciando una nueva serie que se llama ¿Necesitas a Dios? Y quiero decirte que si tú eres alguien que se ha alejado de Dios o conoces a alguien que se alejó de Dios, esta serie definitivamente es para ti. Y es que cada vez hay más personas que se están desconectando de Dios, de la fe o de la religión. Y esto no sucede de la noche a la mañana, sino que más bien las dudas con respecto a Dios van creciendo y crecen hasta que llegan al punto en el que alguien dice, bueno, la verdad ya no sé si creo totalmente en Dios. O quizás digas, no estoy seguro de que existe, pero tampoco puedo demostrar que no existe. Y entonces te quedas como ahí en el limbo. A menudo lo que veo es a personas que estuvieron en contacto con la iglesia y de alguna manera vieron algo que no les gustó. Es más, les asustó. Quizás les pareció incongruente y entonces decidieron alejarse. Y no sé si tú estés consciente de esto o no, pero cuando te alejas de Dios, comienzas a acercarte a otra cosa. Así que si tú estás con nosotros hoy y dices, Lalo, yo soy esa persona, en verdad, gracias por aceptar la invitación para conectarte hoy. El que estés conectado y nos estés escuchando hoy, habla extraordinariamente bien de ti, porque quiere decir que eres humilde y fuiste capaz de dar un paso hacia la iglesia, un lugar del que intencionalmente te alejaste. Esta serie entonces es para ti. Y nos importas tanto que queremos que escuches esta serie. Y si tú ya eres un seguidor de Jesús, bueno, primero de verdad déjame pedirte dos favores. El primero es que no te desconectes durante esta serie. Y el segundo, quiero pedirte que escuches lo que vamos a abordar, porque creo que lo vas a encontrar súper útil para que puedas tener conversaciones con personas que se han alejado de Dios y quizás entenderlas un poco más. Y lo primero que debes saber es que cuando sacas a Dios de la ecuación de tu vida, terminas acercándote a algo más. Cuando sacas a Dios, comienzas a acercarte más al ateísmo. Y entonces con lo que nos quedamos es con algo bastante curioso. Son básicamente tres ilusiones. La primera es la ilusión de la mente. Si el ateísmo es verdad, entonces la mente solamente es una ilusión. En un mundo que solamente puede explicarse a través de leyes físicas, la mente entonces no existe. Y cuando digo mente, me estoy refiriendo a ese lugar donde se encuentra la conciencia de nosotros mismos, donde se encuentra el yo, donde se encuentra la personalidad. Si el ateísmo es verdad, la mente es entonces una ilusión porque no hay forma de explicarla. Entonces tú y yo no es que tengamos un cuerpo, somos simplemente un cuerpo. Entonces soy solamente un cuerpo con una etiqueta, Lalo, nada más. También cuando camino hacia el ateísmo, se genera una segunda ilusión, la ilusión del libre albedrío, la voluntad. En un mundo donde solo hay lógica y química y solo está regido por leyes físicas, la toma de decisiones no puede explicarse. ¿Por qué? Porque se cree que todo ya está determinado. Si pensaste que tú tomaste la decisión de casarte, bueno, déjame decirte que te engañaron. Ellos nos dicen ahí entonces, ahora entiendo todo, ¿no? Eso estaba determinado por tu genética, tu composición biológica, y eso determinó con quién finalmente te casaste. En el ateísmo la toma de decisiones o la voluntad no existe. Y cuando tratan de explicarla, tienen que terminar entonces acudiendo al ateísmo. La tercera ilusión, la ilusión del valor. Y quizás esta sea la más preocupante. En un mundo en donde solo imperan las leyes físicas y todo está determinado por química y biología, solamente el valor entonces es una ilusión. ¿A qué te refieres, Lalo, con esto del valor? Bueno, no existe el valor intrínseco, el valor real, solamente existe el valor asignado como el valor monetario. No es el valor de la integridad, de las relaciones, de la familia, del moral, no existe. Tú y yo solamente les dimos un valor por nuestra genética y química. Es decir, cuando tú piensas en tu esposa, hijos, no es que tengan un valor en sí. Tú les asignaste un valor, pero ellos no tienen ninguno en absoluto. Y ese es el pensamiento del ateísmo. ¿Y por qué es lo más preocupante? Bueno, porque por ejemplo, al tratarse de justicia, justicia será lo que tú y yo queramos que sea. ¿Por qué? Porque en una cosmovisión donde no existe Dios, no hay justicia en sí misma. Y es muy fácil que alguien se acerque y diga, mira, tú tienes tu verdad, Lalo, yo tengo mi verdad, y quizás tú ya has escuchado esto. Tú respetas mi verdad y yo respeto tu verdad. Y eso hasta cierto punto puedo entenderlo, pero nunca he escuchado, escúchame, nunca he escuchado a alguien decirme,
Tú tienes tu justicia, Lalo, yo tengo mi justicia. Tú respetas mi justicia y yo respeto tu justicia. De verdad que no he escuchado eso, porque con respecto a la verdad veo que lo pueden llegar a aplicar, pero con respecto a la justicia, tú quieres que la otra persona rinda cuentas. Más allá de tu justicia y mi justicia, hay algo que ya está definido. Pero en un mundo sin Dios, la justicia no existe como tal. Ahora, después de todo este asunto filosófico, quiero pedirte que despiertes allá a la persona que está ahí al lado. Sé que esto puede ser algo pesado de digerir, pero es un asunto que era importante abordarlo. Y lo que quiero decir es que las personas muchas veces no se alejan de Dios porque todo lo que acabo de decir acerca del ateísmo es súper atractivo, sino más bien te desconectaste porque fue algo más personal quizás. Quizás viviste algo que te decepcionó. Puede ser que tú me digas, oye Lalo, pero yo no he perdido mi fe en Dios, solamente me desconecté de la religión. Y mira, y con todo y lo arrogante que pueda sonar lo que te voy a decir, quiero decirte que yo y todos los que formamos parte de Gente Unida vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que sepas que ese Dios en el cual perdiste la fe y del cual te alejaste, ese Dios que te decepcionó no es un Dios real, sino que es más bien, quizás te decepcionaste de un Dios que en realidad nunca existió. Estoy seguro que todo lo que te acabo de explicar del ateísmo, tú no quieres que sea verdad, y la única esperanza para que no sea verdad es Dios. Déjame te cuento una historia. Unos misioneros salieron de España con toda la pasión de hablar de Jesús en esa comunidad, pero las cosas al final del día no salieron como ellos esperaban y la cosa se complicó muchísimo. Pasó el tiempo y el esposo de esta misionero comenzó a hacerse cuestionamientos. ¿Por qué si nosotros hemos venido para acá para hacer lo que Dios nos pidió hacer, las cosas se complican tanto? Pasó un tiempo más y entonces un amigo muy cercano de este misionero murió de enfermedad en ese tiempo. Y fue entonces que esta persona de verdad entró en crisis y dijo, es que no tiene ningún sentido servir a un Dios al que no le importamos. Entonces habló con su esposa y le dijo, nos regresamos a nuestro país, nosotros entregando nuestra vida para un Dios al que no le interesamos. Entraron en discusión y para hacerles la historia breve, bueno, pues lo que sucedió fue que se separaron. Él regresó a su país y ella se quedó a continuar su labor. Y honestamente, me duele muchísimo ver a personas que terminan decepcionados o alejándose, pero es que en realidad ese Dios del que se alejaron, ese Dios que los decepcionó, no existe. Este no es el Dios que está descrito en los diferentes textos que componen la Biblia. Y si tú te desconectaste, piénsalo, quizás te desconectaste de un Dios que en realidad nunca existió. Porque puede ser que cuando niño hayas crecido en un contexto de fe, pero después quizás pasó el tiempo y fuiste expuesto a otros ambientes y estos ambientes pues realmente no te disgustaron. Pasó el tiempo, comenzaste a cuestionar tu fe de niño y empezaste a hacerte preguntas adultas, preguntas maduras. Continuó pasando el tiempo y un día súbitamente te diste cuenta que dejaste de creer. O quizás experimentaste un evento devastador para tu fe. Pudo haber sido la enfermedad de alguien muy amado o probablemente el divorcio de tus papás. Algo sucedió que vino para impactar tu fe. Entonces comenzaste a hacerte preguntas adultas acerca de tu fe de la infancia. Y entonces recibiste respuestas basadas en fe a preguntas basadas en hechos. Y esto trajo consigo una crisis. Y es que normalmente encuentro un punto en común cuando alguien termina alejándose de Dios. El punto común es este. Alguien me dijo que Dios era de tal o cual forma. Y cuando experimentaste la realidad de la vida, entonces te desconcertaste por lo que alguien te dijo que Dios era. Cada vez son más las personas que se van desconectando de Dios y esa desconexión no es repentina, no es de la noche a la mañana, sino que sucede poco a poco. Comienzan a cuestionar a Dios en el que creyeron y terminan alejándose. Pero lo que hicieron en realidad es que se alejaron más de una concepción errónea de Dios. Y permíteme mostrarte algunas de estas concepciones erróneas o equivocadas de Dios. La primera es el Dios guardaespaldas. El Dios guardaespaldas es aquel que no va a permitir que ninguna cosa mala le pase a gente buena. Y el problema con esto es que cuando observan que la realidad de la vida es muy diferente, entran en crisis. De hecho, algunas personas hasta toman este argumento para rebatir la existencia de Dios. Pero el Dios guardaespaldas es totalmente incompatible con el cristianismo, que se originó con algo extraordinariamente malo, que le pasó a alguien increíblemente bueno. Si ese hubiera sido el pensamiento al inicio del Dios guardaespaldas, el cristianismo no hubiera sobrevivido al primer siglo, cuando eran demasiados los seguidores de Jesús que eran perseguidos, torturados, sacrificados a manos del Imperio Romano. Así que si tú creciste con ese concepto de que Dios es un Dios que no va a permitir que cosas malas le sucedan a gente buena, entonces entiendo por qué te terminaste alejando de ese Dios.
El Dios guardaespaldas no existe. Observa lo que escribe Pablo en una carta escrita a los seguidores de Jesús en Corinto. En verso 24 dice, en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragio. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de mi parte, de mi pueblo, de los judíos y también de los gentiles, enfrenté peligros en las ciudades, en desiertos, en mares. ¡Wow! Creo que nos queda más que claro, el Dios guardaespaldas no existe. Y probablemente para algunos de ustedes esta fue la principal característica del Dios de su infancia. Y cuando creces y ves lo que sucede, se torna difícil creer. La siguiente versión es el Dios complaciente. Este es el Dios del genio de la lámpara. Es el Dios que siempre nos dará lo que le pedimos. Y no es que le pidamos cambiar el mundo, solo quiero tener una cita con alguien, ¿no? ¿Qué pasa cuando pedimos y pedimos y pedimos y no hay respuesta a nuestra oración? Y era una petición justa. Entonces al no tener respuesta pensamos, no tiene caso. Y entonces te alejaste. Y te digo algo, tiene toda la lógica. Porque ese Dios complaciente que está para responder nuestras peticiones como queramos, cuando queramos, no existe. Y es incompatible con la Escritura. Mira nuevamente lo que el apóstol Pablo escribe. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. En 3 ocasiones le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Wow, 2 Corintios 12, del 7 al 8. Y aquí viene, esta es otra versión, el Dios romántico. Es el Dios que siempre debes sentir. Si Dios está contigo, debes sentirlo, debes sentir su presencia. Pero cuando no lo sentiste, entonces concluiste, Dios no existe. ¿De dónde vino esa idea de que tienes que sentir a Dios? El Dios romántico definitivamente no existe. Y ahora viene la más común de las versiones, y puede ser que esta haya sido la versión de Dios con la que creciste, el Dios condenador. Es el Dios que controla todo con terror, con temor y con miedo. Y si algo es disfrutable, no. Y si algo es sexual, no, 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 no. Es el Dios que te ama pero que no le caes bien. Un Dios con 2 relámpagos con las manos para castigarnos. Me fallaste. Ese Dios que quiere que te sientas miserable. Y es muy difícil escapar de ese Dios. Hay personas que llevan años sintiéndose culpables por lo que hicieron. Vivir con culpa es miserable. ¿Quién te dijo que así era Dios? ¿Un pastor? ¿Un sacerdote? Mira, si tú lograste escapar de ese Dios, te felicito. El Dios condenador no existe. Fíjate en este texto que encontramos en uno de los antiguos profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. ¡Wow! Un Dios cuyo mayor placer es amar. Y continúa el profeta y dice que Él arroja a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sabes? Eso me impacta porque muchas veces podemos estar nosotros recordando una y otra vez los pecados que quizás Dios ya te perdonó. Y yo no sé si tú estés conectado todavía ahora pensando y trayendo a tu presente algo que ya Dios dejó en el pasado. No traigas a tu presente lo que Dios ya dejó de una vez y para siempre en el pasado. Y ahora aquí viene otra versión en la cual la iglesia creo que no hemos hecho muy buen trabajo. El Dios anticiencia. Y ese es el Dios que está peleado con la ciencia. Tienes que decidir entre la ciencia y la religión. Quizás alguien te dijo, deja de pensar, solamente cree. Deja de hacerte preguntas, solo cree. Tienes que escoger, Dios o la ciencia. Para eso, ¿sabes qué? Eso no es verdad. Y te lo voy a demostrar ahora mismo. ¿Cuántos de los que están conectados tienen hijos aquí? Si tu hijo se enferma, ¿a dónde lo llevas? ¿A la iglesia o al hospital? ¿Verdad? Imagínate que entonces llevas a tu hijo al hospital y te dicen, vamos a tenerle que hacer algunos estudios y al día siguiente le vamos a dar los resultados. Entonces tú al salir te comunicas con tu grupo de conexión y les pides que estén orando por tu hijo y al día siguiente estás pero al pendiente de esos resultados. Entonces el doctor se comunica contigo y te dice, sabe, le hemos hecho exámenes exhaustivos a su hijo y según los estudios que le hemos realizado, hemos llegado a la siguiente conclusión. Dios quiere tratar algo con su familia.
¿Tú te conformarías con esa explicación? Yo creo que no, tú no quieres escuchar eso. No, a mí dime qué tiene mi hijo, dime qué fue lo que salió, dime cuál es el tratamiento, cuál es el proceso, cuál es el siguiente paso. ¿Cierto o no? Porque Dios y la ciencia no están peleados. Mira esto, históricamente los cristianos hemos creído que Dios creó todo y cada vez que la ciencia descubre algo, está descubriendo cómo Dios creó todo. Más bien el objeto de la ciencia ha sido observar lo creado y descubrir todo lo que Dios creó. El Dios anticiencia no existe. Ninguno de esos dioses son reales y ninguno son razones para alejarnos del verdadero Dios. Esas versiones definitivamente pueden ser expectativas o manipulaciones de alguien. ¿Puedes contar con que Dios pueda protegerte y cuidarte? Sí, pero eso no quiere decir que nunca jamás nada malo te va a pasar. ¿Puedes contar con que Dios responderá a tus peticiones? Sí, pero eso no significa que te dirá sí siempre o que te responderá en la forma como quieres que te responda. Pero entonces, ¿no puedo sentir a Dios, Lalo? Claro que sí, pero eso no significa que si no lo sientes, Dios no exista. En ese momento yo no siento a mi hijo Máximo, el más pequeño, pero él existe. Cualquiera de estas versiones de Dios son erróneas. Quizás tú viniste creyendo en cualquiera de ellas. Si es así, te quiero decir que solo es cuestión de tiempo para que algo suceda y que tu fe entonces entre en crisis. Si tú te alejaste de cualquiera de ellas, bien hecho. El que ese Dios del cual te alejaste no haya existido, no quiere decir que Dios no exista. ¿En dónde se originó esa versión de Dios en el que te cuesta tanto creer? Quizás tú maduraste, pero quizás tu concepción de Dios nunca maduró. Es como si yo te hiciera una pregunta, ¿de dónde vienen los niños? Bueno, pues depende de quién pregunte, ¿no es cierto? Si es alguien de 5 años, bueno, pues vienen de la panza de mamá. Si tienen 11 o 13 años, bueno, abordamos el tema y les hablamos de la fecundación. Si ya están más crecidos, honestamente no creo que nos hagan esa pregunta. Pero entonces les hablamos de la responsabilidad y las implicaciones que hay alrededor de este tema. Y ninguna de estas 3 respuestas es una mentira, ¿cierto? Sino que la respuesta se adapta a la etapa de comprensión de la persona. Mira, por favor, no estamos aquí para juzgarte, para nada. Pero mi preocupación es que te hayas quedado con una versión con respecto a Dios de que se formó en la panza de mamá. Así que si te desconectaste de un Dios que en realidad no existió. Y el hecho de que ese Dios no haya existido no quiere decir que Dios no exista. Así que danos la oportunidad de mostrarte cómo es el verdadero Dios. Conéctate la siguiente semana, porque te estaremos esperando para hablar del verdadero Dios. Permítenos presentártelo. Déjame orar. Dios, gracias por cada persona conectada hoy. Gracias por aquella persona que, aún teniendo dudas, se conectó para escuchar este mensaje. Dios, te ruego que tú sigas hablando a su corazón y que él sepa que quizás, aunque se haya alejado de esa versión de Dios que conocía, eso no significa que tú no seas real, que tú no le ames y que tú no quieras lo mejor para su vida. Que cada uno de los que estamos aquí podamos conocerte como ese Dios que nos ama, como ese Dios completo y totalmente confiable. Te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y antes de terminar este online, quiero invitarte para que podamos tomar un tiempo y a través de tomar los elementos del jugo y el pan, podamos recordar el sacrificio de Jesús hecho en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esto es algo que recordamos porque es algo que Jesús nos instruyó a hacer como una ordenanza. Así que permíteme orar y te invito para que al final de esta oración puedas tomar estos elementos. Dios, gracias. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque a través de este pan y este vino, Señor, podemos recordar tu sacrificio y también anunciar que tú vienes pronto por tu iglesia. Gracias por ese sacrificio increíble que tú hiciste. Gracias por el regalo de la vida y de la vida en abundancia. Gracias, Señor. Amén. Gracias por conectarte. Thanks for connecting with us. Nos vemos la próxima semana. We see you next week.